Pues era una ciudad pequeña donde las cosas que más me impresionaban eran las tapias de las casas que daban a las calles que estaban todas empedradas, pues soltaban los jazmines al pavimento. Y es de las cosas más bellas que yo recuerdo. Yo viví toda mi vida en la calle Juan Montilla, entre la calle Espiga y la calle Julio Ángel. La calle Espiga era donde yo prácticamente jugaba, y el tramo de calle Llana, donde desemboca la calle Espiga. Y en la otra vivía uno de mis grandes amigos, Carlos Gutiérrez Aguilera, que luego vivió donde vivía su padre, que era el psiquiatra más importante que había en toda la provincia, don Juan Pedro Gutiérrez Higuera, que fue presidente de la Diputación. Mi casa la había heredado mi padre. Él la arregló y yo creo que era muy bonita. La escalera que tenía es de las más hermosas que yo recuerdo, por la forja que tenían los tapesos de la baranda. Había incluso un relieve de una de las metopas del Partenón, una reproducción allí en la pared, y tenía una claraboya que daba luz a aquel recinto que era la escalera, que se prolongaba además y bajaba hasta el sótano. Y tenía, esas escaleras tenían, en las casas antiguas de Jaén, tenían como función, aparte de guardar las cosas frescas, porque entonces no había ni nevera ni nada, ahí donde se guardaba las conservas, se guardaba la comida del día que se elaboraba, y por ahí ascendía el aire húmedo del sótano, que luego se partía por la escalera y a todos los pisos y refrescaba la casa. Música clásica. Mi padre era un tremendo aficionado a la música clásica. Tenía, lo que antes era una gramola, tenía una colección de discos impresionante. Él tocaba el violín, tenía amigos tan aficionados a la música como él, que un día por semana se reunían en casa para escuchar aquella preciosa gramola y todas las grabaciones de la voz de su amo, que entonces se hacía en disco. Éramos 6 hermanos, yo era el segundo. De la guerra tengo muchos recuerdos, y el caso que no son muy desagradables, porque el drama de la guerra no se lo contaban los mayores a los niños. Ellos vivían el drama y nosotros lo que vivíamos era con una libertad tremenda. Pero íbamos todos los días, mi amigo y yo, íbamos todos los días a clase, al instituto, el único instituto que había en la capital y en toda la provincia, y que estaba en la calle Compañía, en el edificio que fue de la Compañía de Jesús y que ahora es el conservatorio de música, y nos veíamos todos los días. Hacíamos escapadas. Si yo te digo que nos metíamos, la catedral estaba cerrada, había sido cárcel. De ahí había habido 2 o 3 sacas de los famosos
y tristemente fuimos casos de los trenes de la muerte. Pero no sé por dónde nos colábamos la catedral, subíamos por una escalera de caracol que hay en el fondo y nos paseábamos por encima de la bóveda de la catedral buscando sellos de Isabel II, porque descubrimos que en un sitio había un montón de cartas. Entonces nosotros íbamos, le quitábamos a los sobres de las cartas, le quitábamos los sellos y dejábamos las cartas desordenadas y nos bajábamos y luego los sellos hacíamos nuestras colecciones filatélicas. Mira, mi padre estaba todavía al frente de la arquitectura de Jaén y su provincia a cuenta de la Diputación Provincial. Era el único arquitecto provincial que existía junto a dos ingenieros. Y entonces nosotros todos los días tenemos nuestros amigos contactos entre nosotros y hacíamos nuestras pequeñas diabluras, entre ellas, como te estoy diciendo, colarnos en la catedral. Y recuerdo que don Manuel III era los tercero y Chocano eran los dos ingenieros que tenía la Diputación. Y a esos dos y a mi padre, pues lo obligaron a ir a hacer fortificaciones al frente de guerra que estaba en Porcuna y en Lopera. Y luego los llevaban, estaban todo el día allí trabajando y después se venían, los traía el único coche que debían tener aquella gente. Y por eso, como estaban militarmente requisados, que esa era la palabra, pues el ejército republicano pues le daba un suministro semanal de cosas que ya no habían desaparecido, como el café, la leche condensada, bueno, y otras cosas, azúcar, incluso pan, en los grandes bolsos, aquellos chuscos que se llamaban chuscos, que consumía el ejército. Bueno, entonces yo era el encargado de bajar al Museo Provincial, que era el que estaba ocupado por las fuerzas republicanas. Me acuerdo que llegaba, me recibía un cabo de puerta que se llamaba, un chico muy correcto, me llevaba al fondo de una de las salas y allí estaban preparadas las tres raciones. Yo no echaba una tarea que me había puesto a mi madre, luego subía y dejaba una a don Manuel III, que vivía en la plaza que hoy se llama de la Constitución. Y luego iba al Hotel Rosario, donde vivía don Luis Chocano, que a mí me extrañaba mucho cuando me subía, que estaba en el hotel al frente del mostrador, y me abría la puerta, porque tenía una mesa con un cristal y encima de ella, con una botella, moría el café. Y a mí el café que entre otras cosas yo había llevado, a mí aquello me impactaba.
ver una botella que era capaz de moler el café. Y después la tercera ración se la daba a mi madre. Recuerdo luego la escasez de alimentos en Jaén y sobre todo que no había pan. Había una cola larguísima para coger pan con mucha suerte que se hacían en una panadería que había en lo alto de la calle, esa que baja desde el Pilar del Arrabalejo, bajaba hasta lo que ahora es carretera de Córdoba, sí. Y eran unas colas de pan que duraban días. O sea, tú entrabas allí en la cola y me acuerdo que la gente se llevaba una silla y los críos estábamos haciendo cola durante el día y luego los mayores nos relevaban y seguían haciendo cola por la noche. A mi padre le pasó que terminó la guerra y me imagino que carente de toda defensa corporal por debilidad, y fue a un congreso de arquitectura y urbanismo que se celebró en Madrid en el verano del 39, cuando terminó la guerra. Allí contactó con todos sus antiguos compañeros de curso y otros arquitectos que había tratado como él, y se vino mal porque resulta que entre las cosas que hicieron en aquel congreso fue un concierto al aire libre en el Escorial, una noche, y por visto se debió de enfriar sin defensa y cogió una pulmonía. Vino a Jaén, no lo pudo superar y murió ese mismo verano, cuando no tenía más que 47 años. Y el día en que mi padre todavía estaba en casa, ya había muerto y estábamos esperando su entierro, yo le juré al cadáver de mi padre, porque mi padre ya había muerto, que yo iba a ser arquitecto. Y cuando mi casa se deshizo a su muerte, pues a mí me buscaron un puesto de trabajo en Madrid, en el estudio de unos arquitectos. Y yo me fui a trabajar con 17 años solo, vivía en una pensión, estuve viviendo una temporada, pero luego ya me dijeron que tenían que ocupar el dormitorio donde yo estaba, hasta que me fui. También estuve viviendo otro año en casa de un compañero de estudio, porque había dos escuelas de arquitectura, la de Madrid y la de Barcelona, y había pues cientos de personas que querían ingresar a las dos escuelas. Claro. Yo me acuerdo que en la de 40 nos juntábamos hasta 4.000 aspirantes a poder ingresar en la escuela de Madrid. Y teníamos un ingreso que aquello era un calvario, donde pasaban los años estudiando. Yo además de estudiar, es que tenía que trabajar. Yo trabajaba prácticamente todo el día. Y llegó el día en que conseguí ingresar a la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.
en el curso, empecé fue en el 53, 54. Y allí seguí trabajando, seguí con mi carrera, terminé la carrera en 1960 y yo ya me había casado, me casé cuando a los pocos días de ingresar a la escuela, yo ya sabía que iba a ser arquitecto y un día dije no, yo ya no sigo aquí en Madrid porque Madrid no me gusta. Había pasado tan mal y tan eso que dije adiós y me vine aquí. Había trabajado como arquitecto pero sin poder firmar. Yo entré como delineante de la sala de delineación, me rescataron cuando ingresé, me llevaron a la sala de los arquitectos, trabajaba con ellos, proyectaba con ellos, pero no podía firmar nada porque no tenía el título, claro, no podía. Y allí me formé. La realidad es que cuando vine a Jaén estaba formado, tenía experiencia en todo. Y aquí llegué a Jaén y prácticamente pues, después de 18 años que yo había estado viviendo fuera, pues no conocía a nadie. Me casé viniendo de Madrid aquí a Jaén. Me casé aquí en Jaén. Recuerdo que nos fuimos con el dinero que me recogimos de los regalos de la boda, juntamos, fueron 16.000 pesetas y nos compramos una Vespa. Y con la Vespa nos fuimos de un viaje de novio al Pirineo. Y pasó un tiempo precioso. Después nos fuimos a Palma de Mallorca con la moto. Bueno, pues a los 10 años de estar yo aquí, bueno, yo había aprobado, porque yo llegué a Jaén en 1960 y empecé a trabajar en la ruina de lo que había sido un edificio destinado a museo provincial, obra de un hijo de Justino Flores Llama, Antonio Flores Urdapilleta, que había sido además catedrático de la Escuela de Madrid cuando mi padre ingresó en ella. Y llegué aquí con mi título debajo del brazo y un antiguo alcalde, que fue don Inocente F. Jiménez, pues se acordó de mí y fue cuando me encargó la restauración del edificio destinado a Palacio, que había conseguido él solito con una lucha personal rescatar del Ministerio del Ejército. Y ahí empecé yo con mi trabajo más o menos importante. Me presenté porque se había quedado vacante la plaza por jubilación. Entonces se convocó por oposición la plaza, me presenté y aprobé. Pues yo estuve hasta 1976. Tuve un encontronazo con la primera, con la segunda autoridad del ayuntamiento, que era el secretario general, y salí rebotado naturalmente. Salí
después me formaron expediente, me opuse a una cosa que no se podía hacer y él quería que yo le diera un informe favorable. Bueno, pues me dejaron cesante de empleo y sueldo y estuve, yo creo que fue un mes. Al cabo del mes me dijeron que podía volver otra vez a mi despacho y vine, salí de mi casa, me fui al ayuntamiento a mi despacho, recogí mis cosas y pedí la excedencia por 10 años. Eso fue en 1976. Entonces, por distintos caminos, que yo además ninguno de ellos lo busqué, sino que yo creo que me encontré con ellos, rescaté la iglesia de la Magdalena, que estaba en ruina, no se sabía por qué. Descubrí que se había construido la iglesia aprovechando unos pilares de una mezquita. Encontré los restos de la mezquita, encontré luego en el patio adyacente al edificio de la iglesia había un estanque precioso que yo de niño lo conocía porque estaba convertido en lavadero público. Y trabajando una vez pues descubrí restos de una arquería árabe en ladrillo y fue cuando ya tuvimos la confirmación plena de que la iglesia Magdalena había tenido un origen de mezquita. En los años 1954 hubo un terremoto y ese terremoto afectó a la cúpula del crucero de la catedral. Entonces se presentó aquí la Dirección General de Arquitectura a trabajar en su reparación. Y un alcalde de Jaén, Antonio García Rodríguez Acosta, familia Acosta, que yo creo que también eran de por aquí, pues consiguió de la Dirección General de Arquitectura un proyecto de urbanización de la Plaza de Santa María y del eje Calle Maestra, Martínez Molina, Plaza de la Audiencia, Plaza del Hospicio, era como se llamaba entonces en la plaza donde estaba el edificio del Palacio de Villalba de Pardo. Yo, como arquitecto municipal, tenía en mi despacho el proyecto ese que había realizado la Dirección General de Arquitectura. Y un día, hojeándolo, leí que había que restaurar unos restos de arquitectura islámica de un antiguo baño que estaba en el sótano del palacio, lo que ahora se llama Palacio de Villalba de Pardo. Entonces era el Hospicio de Mujeres. Y empecé a trabajar. 10 años, alumbrado por una bombilla que teníamos, y así metió con unos pocos gente de una gran profesionalidad. Ahora se ha perdido esa profesionalidad y el oficio ni de canteros ni de albañiles ya existe. Y ahora si tuviera que hacer alguna restauración, la dificultad no estaría en que yo estoy ciego,
sino en buscar gente que estuviese con conocimientos suficientes de la albañilería y de la cantería, pues para trabajar. Sí, cuando yo terminé de restaurar los baños, restauré el edificio, porque iba a ser Museo del Aceite. Luego el Museo del Aceite se dijo que se iba a hacer en una ampliación que yo hice del Museo Provincial. Luego tampoco dijeron que aquello era lo más adecuado y terminó haciéndose en una finca muy bonita que se llama La Laguna, que está en el Puente del Obispo, cerca de Baeza, y que conseguí restaurar totalmente el baño. Conseguí meter una estructura metálica encima del baño y conseguí que ahí que esa estructura soportara parte del edificio del Palacio de Villarrón Pardo. Entonces, cuando conseguí aquello que parecía casi de cuento, de dos edificios de distintas épocas, totalmente restaurados, uno encima de otro, pues fue cuando recibí una circular del Colegio de Arquitectos anunciando la convocatoria del Premio Europa Nostra a través de Hispania Nostra. Yo me presenté, preparé la documentación de lo que había hecho el Palacio de Villarrón Pardo y me presenté a esa convocatoria. Y fue cuando conocí a su directora, que era doña Carmen Ortueta de Salas, que fue la que vino, y me llamaron de la Diputación, me dijeron, aquí hay una señora directora de Hispania Nostra que quiere ver lo que se ha hecho en los baños, los llamados baños árabes. Entonces me fui con ella, estuvimos viendo aquello con todo detalle. Ella no decía ni pío, no hacía más que de vez en cuando me preguntaban algo y optó por terminar de ver los baños, estuvo viendo el edificio y cuando terminó y ya se iba, me dijo que llevaba una cartera muy voluminosa de propuestas al premio Europa Nostra, que se iba a convocar 2 meses después o cosas así, pero que en vista de lo que ella había visto, que optaba por no presentar nada más que lo que se había hecho aquí en Jaén, que no había más que 3 medallas de honor y 5 diplomas para toda Europa, para todas las restauraciones que se presentaran al Premio Europa Nostra, y que no sabía si no íbamos a conseguir algo, y conseguimos una medalla de honor de las 3 que había. Fui totalmente libre. La gente confió en mí. Además, y ahora tengo que decirle, no tuve ningún impedimento de tipo, pudiéramos decir, más o menos de gente que pudiera trabajar así. Por ejemplo, entonces no era obligatorio que el arqueólogo interviniese en aquello. Entonces yo pude
excavar lo necesario para encontrar restos de pavimento, encontrar el hipocausis, en fin, una cosa que posiblemente habría tenido que hacer un arqueólogo y a lo mejor el arqueólogo me hubiera impuesto condiciones al edificio arquitectónico que a mí no me habrían hecho ninguna falta. Pero hoy día la arqueología está ocupando parte de lo que el arquitecto tiene que hacer en una edificación a la hora de restaurar. Primero había que determinar qué era lo que había caído en mis manos y después intervenir en su restauración y después adaptarlo al uso al que ahora está destinado cada uno de ellos. Entonces el lenguaje de la arquitectura estaba muy cerca, el de la construcción, estaba muy cerca a lo que se entendía por construcción, que era el lenguaje de la albañilería y el lenguaje de la cantería. Aquí en Jaén era tierra de canteros y de albañiles que se transmitían su conocimiento y su forma de vivir y de construir, pues se transmitían de padres a nietos. Los padres acababan siendo luego encargados de obra y los hijos oficiales y los nietos eran el peonaje de la obra. Y eran familias enteras. Bueno, yo empecé a dibujar cuando tenía 5 años y lo sé porque mis padres me guardaban, me recogían mis dibujos y los metían en una carpeta que yo llegué a encontrar después y que la tengo. Y tiene dibujos pues desde que yo tenía 5 años. Luego estuve dibujando en la Escuela de Arte Oficio, en la sección de dibujo artístico. Luego tuve que dibujar muchísimo para aprobar los dibujos de figura con carboncillo y lo que se llamaba dibujo al lavado con tinta china. Para ingresar a la escuela tuve que ir a una academia y eso, unido a mi vocación por el dibujo, ha hecho que yo haya dibujado pues prácticamente toda mi vida y aún ahora a ciegas de vez en cuando consigo hacer algo. La acuarela era una asignatura obligatoria para ingresar a la escuela y la aprendí. Y me gustó mucho porque además era tanto el dibujo como la acuarela eran medios de expresión del arquitecto con su obra. Ahora es el ordenador, pero antes todo eso había que hacerlo a mano. O luego dibujé, pinté poco porque en la económica se salió un curso de pintura con un pintor muy interesante que fue Paco Cerezo, que ya murió. Él lo dirigió y yo me matriculé en él e hice algo de óleo. Yo me defino como arquitecto que ha utilizado el dibujo y el color pues, para desarrollar mi arquitectura, porque antes no había otra cosa. Yo diría que Jaén no está ahora mismo en sus mejores momentos. Cuando yo era arquitecto municipal, conseguí despejar
la circulación rodada en torno de la catedral, por ejemplo. Ahora, pues, la catedral está ahogada por la circulación y las calles que se desembocan en la plaza de San Francisco dejan tal cantidad de vehículos de todo tipo, de tráfico rodado particular, del de las líneas de interiores, de las de carga y descarga, que yo creo que como no se tome en serio este problema, Jaén dentro de poco será inhabitable. Ya en parte lo es. Ya el suelo de la ciudad ha desaparecido entre mesas, sillas, lo que sueltan los perros, los coches que aparcan en la acera. Yo hace poco me estrellé con uno de ellos, de gente que ya no puede ni siquiera cruzarse en una acera. Yo creo que Jaén tiene todavía encantos como para que sea una ciudad habitable y no sea un suelo para explotarlo para algunos. Pues Luis es una persona que siempre usó por la perfección de lo que hacía, que me gustó la soledad. ¿Sí? He sido escalador y montañero, después he hecho senderismo. Soy una persona que tiene un jardín y que lo trabaja con sus manos. Soy una persona que cuando ha viajado no lleva la cámara fotográfica, lo que ha llevado es un cuaderno de dibujo. Y soy una persona tranquila, que ha tenido que trabajar muchísimo, porque en mi casa había 9 personas que dependían, entre ellas yo, que dependían de mi trabajo. Hasta allí la conocí, no la conocí yo de Jaén, la conocí porque uno de sus hermanos estaba también en Madrid intentando hacerse arquitecto. El padre de Tali era aparejado de Hacienda. Su hijo quería también ser arquitecto. Y en una de las Navidades, me acuerdo que vine aquí a Jaén, llevaba tiempo sin venir, entre otras razones porque no tenía dinero para coger el tren. Y mi cuñado, que era hermano de Tali, y se llamaba Jaime, pues un día me invitó a su casa a comer algo que su madre hacía y la conocí ese día. Pues estuvimos 10 años novios, pero de esos novios de antes que para besarse tenía que juntarse el cielo con la tierra para tener esa ocasión. Qué bueno. Estuve 10 años así y luego he estado 67 años casado con ella. Bueno, hablar de ella es que me adoras como un chiquillo. Bueno, pues yo le inculqué naturalmente la obligación de estudiar para que cada cual fuera lo que quisiera. Unos lo aceptaron y otros no lo aceptaron. Plena libertad, ellos eligieron lo que querían estudiar. Si acertaron o no, eso es cosa de ella, porque yo me limité a dar a los medios para que lo hicieran. Y tengo una de mis
de mi hijo es arquitecto y él tiene a su vez una hija que es arquitecto, es decir que ya hay 4 generaciones de arquitectos verges. Venía ahí. Pues quizá la muerte de 2 de mi hijo y últimamente la muerte de mi mujer. Pues en primer lugar aún no lo he digerido. No sé en realidad por qué mi trabajo, que no era más que un trabajo hecho lo mejor que podía, tiene que tener esa designación o me haya hecho que yo tenga una designación especial. Bueno, a mí eso me ha hecho feliz, me ha hecho feliz conocerte, me ha hecho feliz mi trato contigo, de charlar, de esperarte para darte lo que tú querías publicar. Y me ha hecho feliz el hecho de que la gente conozca que tiene un patrimonio arquitectónico nacido de una arquitectura que había heredado del pasado. Pues no lo sé lo que va a pasar. Yo ya lo he hecho y ahora me imagino que hay todavía muchísimas cosas que hacer en Jaén.